Hola, buenas noches. Mi nombre es Marley Angarita y el día de hoy vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales de los trastornos. Empezamos por el trastorno negativista desafiante. Recordemos que este trastorno se caracteriza por conflictos con figuras de autoridad y problemas de regulación emocional como enfado y irritabilidad, pero no incluye agresión ni destrucción de la propiedad. Se diferencia del trastorno de la conducta por la ausencia de comportamientos un poco más graves como engaños o agresividad. A menudo coexiste con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero se debe evaluar la falta de cumplimiento si se debe a dificultades de atención, porque no se diagnostica trastorno negativista desafiante si los síntomas son solo parte de un estado de ánimo, como los trastornos de depresivo o bipolar. El trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo tiene arrebatos más intensos que lo que es el trastorno negativista desafiante, y el trastorno explosivo intermitente implica como más que todo agresividad extrema. Ausente del trastorno negativista desafiante en personas de discapacidad intelectual, el diagnóstico pues no solamente se hace si el comportamiento es más negativo que en personas con discapacidad similar. Además, pues debemos diferenciar el trastorno del lenguaje y de la actitud desafiante debido a la ansiedad. Seguimos con el trastorno explosivo intermitente. Recordemos que este trastorno no se debe diagnosticar si los arrebatos agresivos son causados por trastornos mentales como depresión mayor, trastorno bipolar o trastorno psicótico, afecciones médicas o debido a efectos de sustancia. Tampoco se debe diagnosticar en niños y adolescentes cuando los arrebatos ocurren en contexto del trastorno de adaptación. El trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo también incluye arrebatos agresivos, que se caracteriza por un estado de ánimo negativo persistente y solo se debe diagnosticar antes de los 10 años y no después de los 18, siendo mutuamente excluyendo con el trastorno explosivo intermitente. En trastornos de personalidad antisocial o límite, los arrebatos impulsivos suelen ser menos intensos que el trastorno explosivo intermitente. No se debe diagnosticar trastorno explosivo intermitente si los arrebatos son causados por delirio, trastornos neurocognitivos o cambios de personalidad debido a afecciones médicas. Tampoco se diagnostican personas con intoxicación por sustancias o síndrome de abstinencia, a menos de que los arrebatos ocurran independientemente de estos factores. En individuos con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, el trastorno de conducta o trastorno negativista desafiante, los arrebatos impulsivos suelen ser menores y siguen siendo patrones de agresión, aunque puede diagnosticarse trastorno explosivo intermitente si se cumple con los criterios específicos y requieren de atención clínica independiente. Seguimos con el trastorno de conducta. Bueno, recordemos que el trastorno negativista desafiante y el trastorno de conducta están relacionados con conflictos de figuras de autoridad, pero el trastorno negativista desafiante se caracteriza por comportamientos menos graves, sin agresión a personas o animales ni destrucción de alguna propiedad, y presenta problemas de regulación emocional como irritabilidad. Ambos trastornos pueden diagnosticarse simultáneamente si se cumplen con los criterios para ambos. En el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, los niños pueden mostrar impulsividad y comportamiento disruptivo, pero estos no violan normas sociales ni derechos de otros, por lo que no se cumple con los criterios de conducta. Si se cumplen los criterios para ambos trastornos, ambos deben de ser diagnosticados. También pues vemos que en los trastornos depresivo y bipolar los niños pueden mostrar un poco de irritabilidad y problemas de conducta, pero estos suelen diferir de los comportamientos de los trastornos de conducta. Si se cumple con criterios para ambos trastornos, ambos diagnósticos deben ser apropiados. En el caso del trastorno explosivo intermitente y trastorno de la conducta se comparten como la agresividad, pero la agresión en el trastorno explosivo intermitente no premeditada es impulsiva y no busca objetivos tangibles. El diagnóstico del trastorno explosivo intermitente solo debe hacerse con arrebatos impulsivos que requieren atención clínica. En los trastornos de adaptación, los problemas de conducta están relacionados como a un factor estresante psicosocial y no se resuelve en 6 meses. El diagnóstico del trastorno de conducta se da cuando los problemas son persistentes y afectan áreas del funcionamiento social, académico o laboral.
Bueno, y seguimos con la piromanía. Pues antes de diagnosticar la piromanía es fundamental descartar otras causas de incendios intencionados, como lo que son el beneficio personal, el sabotaje, la venganza, el encubrimiento de un crimen, declaraciones públicas o políticas como protestas o terrorismos, o el deseo de llamar la atención. También puede ser parte de un experimento infantil como jugar con fuego. Este diagnóstico pues no se debe hacer si la provocación del incendio está relacionada con otros trastornos mentales, como el trastorno de conducta, episodios maníacos, trastornos de personalidad antisocial, delirios, alucinaciones, como por ejemplo la esquizofrenia, o los afectos por algo médico, como epilepsia. Tampoco se debe hacer si la provocación es consecuencia de un deterioro del juicio debido a un trastorno neurocognitivo mayor, claro está, una discapacidad intelectual o intoxicación por sustancias. Bueno, seguimos con la cleptomanía. Recordemos que la cleptomanía se debe diferenciar de un robo ordinario, que es deliberado y motivado por el valor de un objeto robado o rebeldía, especialmente en adolescentes. El robo en tiendas también es frecuente, mientras que la cleptomanía es rara. Si un individuo simula los síntomas de cleptomanía para evitar un juicio penal, esto se denomina hacerse el enfermo. El trastorno de personalidad antisocial y el trastorno de conducta se distinguen pues como diferencia de la cleptomanía por un patrón general de comportamiento antisocial. Además, la cleptomanía se debe diferenciar del robo en episodios maníacos, episodios psicóticos o trastornos neurocognitivos mayores, donde el robo puede ser intencional o no y está relacionado pues con delirios y alucinaciones. Bueno, seguimos con el trastorno de identidad disociativa. Recordemos que este se caracteriza por la división de la identidad y la interrupción del funcionamiento del consciente, diferenciándose de otros trastornos por la presencia de síntomas. Hola, buenas noches, mi nombre es Wendy Yuseli Quintana Parada, estudiante de Psicología de sexto semestre de la Universidad Uniminuto. Y la noche de hoy le vamos a hablar acerca de diagnóstico diferencial. Amnesia disociativa. El trastorno de identidad disociativa se caracteriza por interrupciones en la identidad y el sentido del yo, con síntomas como amnesia, posiciones inexplicables y cambios en las habilidades. Se diferencia de otros trastornos como el estrés postraumático, amnesia relacionada con traumas, trastorno neurocognitivo que afectan las funciones cognitivas y trastornos por sustancias, como las lagunas amnésicas por intoxicación. La amnesia postraumática por lesiones cerebrales involucran síntomas neurológicos y en los trastornos cognitivos la amnesia está asociada a crisis. El estupor catatónico puede simular amnesia, pero no afecta la memoria. Los trastornos facticios y la simulación pueden imitar la amnesia disociativa, pero quienes finjan lo reconocen bajo confrontación. Los cambios normales por la edad no están ligados a eventos traumáticos, a diferencia de la amnesia disociativa. El trastorno de despersonalización y desrealización se caracteriza por una desconexión con uno mismo o el entorno, sin otras manifestaciones asociadas. Se diferencia del trastorno de ansiedad por enfermedad, el trastorno depresivo mayor, el trastorno obsesivo-compulsivo y otros trastornos disociativos debido a la ausencia de síntomas adicionales o preocupaciones excesivas. A diferencia de los trastornos de ansiedad, los síntomas no ocurren solo durante ataques de pánico. En los trastornos psicóticos se distingue por el juicio de realidad intacto. Si es inducido por sustancias, solo se diagnostica si persiste tras la abstinencia. Su comorbilidad es alta con trastornos depresivos y ansiedad y menos frecuente con el trastorno de estrés postraumático. También se asocia con los trastornos de personalidad evitativo, límite y obsesivo-compulsivo. El trastorno psicótico breve se diferencia de otros trastornos al considerar que en los trastornos médicos los síntomas psicóticos son causados por afecciones como el síndrome de Cushing o tumores cerebrales. En los trastornos relacionados con sustancias, los síntomas son consecuencia del consumo de drogas o medicamentos y se confirma con pruebas y el historial de uso. No se diagnostica
si los síntomas psicóticos solo ocurren durante un trastorno depresivo o bipolar. Si persiste más de un mes, se debe considerar un trastorno esquizofreniforme, esquizofrenia o otros trastornos psicóticos. También se distingue de la simulación y los trastornos facticios, donde los síntomas son fingidos. En los trastornos de personalidad, episodios psicóticos breves pueden ocurrir en respuesta al estrés, pero solo se diagnostica si duran al menos un día. Trastornos del estado de ánimo con características psicóticas o catatónicas. El trastorno esquizoafectivo, la esquizofrenia. El trastorno esquizofreniforme debe diferenciarse de diversas afecciones mentales y médicas que pueden presentar síntomas psicóticos, como el trastorno psicótico debido a una afección médica o inducido por sustancias, el delirium, los trastornos neurocognitivos mayores y otros trastornos de espectro de la esquizofrenia. También debe considerarse el diagnóstico diferencial con los trastornos de la personalidad esquizotípica, esquizoide o paranoide, los trastornos del espectro autista, el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de estrés postraumático y el traumatismo cerebral. El diagnóstico diferencial de la esquizofrenia incluye varios trastornos con síntomas psicóticos similares. Se diferencia del trastorno depresivo mayor y el trastorno bipolar con características psicóticas porque los síntomas psicóticos solo ocurren durante episodios de ánimo. El trastorno esquizoafectivo se distingue por la presencia simultánea de psicosis y síntomas de estado de ánimo predominantes. Se diferencia del trastorno esquizofreniforme y el trastorno psicótico breve por su duración superior a 6 meses. El trastorno delirante no presenta alucinaciones auditivas ni discurso desorganizado, pero con déficits sociales y comportamientos repetitivos. También se debe diferenciar de los trastornos psicóticos inducidos por sustancias o afecciones médicas. La comorbilidad es alta con trastorno de ansiedad, TOC, y trastorno relacionado con sustancias, especialmente el tabaco. La esquizofrenia está asociada con una menor esperanza de vida debido a afecciones médicas y el estilo de vida poco saludable. El trastorno esquizoafectivo se diferencia de afecciones como el trastorno psicótico debido a otra afección médica, delirium, trastorno neurocognitivo, trastorno bipolares y depresivo, con características psicóticas, esquizofrenia y ciertos trastornos de personalidad esquizotípica, esquizoide y paranoide. Se diagnostica cuando hay delirios o alucinaciones, por lo menos 2 semanas sin un episodio mayor de estado de ánimo, lo que lo distingue de trastorno afectivo con característica psicótica, donde los síntomas psicóticos solo ocurren durante episodios de ánimo. Si los síntomas psicóticos persisten sin episodio afectivo, el diagnóstico puede cambiar a esquizofrenia. La comorbilidad es alta con trastornos por uso de sustancias, trastornos de ansiedad y enfermedad médica, que reduce la esperanza de vida.